Muy bien, entonces ahora sí podemos comenzar con la charla. Eh, y el tema, bueno, de la autoconfianza es un tema interesante, ¿no? Porque ¿cómo construir autoconfianza? ¿Por qué es que normalmente nos falta la autoconfianza, ¿no es cierto? Es algo que normalmente es un tema normal, por un tema de educativo, ¿no? Es decir, ¿qué significa confiar? ¿No? La palabra confiar o confiare viene del latín, ¿no? Es con fe, es decir, tener fe, fe en algo, ¿no? Cuando confío en alguien, tengo fe en alguien, deposito la fe en esa persona o en una situación o en algo. Entonces, tener autoconfianza sería colocar la fe en mí propio. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos colocar la fe en nosotros propios? ¿No? Es decir, ¿cómo ganamos fe? ¿Cómo confiamos? ¿Cómo podríamos apostar en nosotros mismos? Si ustedes apostarían en ustedes mismos, ¿pondrían todas las fichas en ustedes mismos o no? Cuando juegan a la lotería, alguna cosa así. Sobre ustedes mismos. Es decir, la vida es un juego. Normalmente buscamos en quién puedo confiar, en quién voy a depositar mi confianza. Pero nunca pensamos en nosotros propios, porque cuando hablamos de confiar en nosotros mismos, estamos hablando de colocar todo en nosotros mismos. Entonces, significa que sé que voy a ganar, que sé que voy a triunfar. ¿Ustedes tienen confianza en ese sentido en ustedes o tienen dudas? Comúnmente, ¿qué pasa? Tenemos dudas, tenemos miedos. ¿Por qué? Ese miedo surge tal vez por un registro que haya grabado dentro mío de varios fracasos, varias situaciones en las cuales yo me equivoqué y entonces me quita ese valor. Siento que puede ser que falle otra vez. Entonces los miedos serían nuestro primer enemigo. El segundo gran enemigo es que siempre estamos mirando hacia afuera. Lo que los demás piensan, lo que los demás hacen, cómo los demás actúan. Y claro, nos olvidamos de nosotros mismos. Nos olvidamos de nuestra propia existencia, de conocernos a nosotros mismos. Y eso provoca un daño, porque se va creando un hábito. El hábito es busco afuera y no busco adentro. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay dentro? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, conocen lo que hay en su interior? ¿Qué pasa cuando alguien les pregunta, ¿cuáles son tus cualidades, cuáles son tus virtudes? ¿Qué es lo que ustedes dicen? No sé, dímelo tú. ¿Es verdad? Es lo común, porque uno está esperando que el otro lo valore, que el otro le diga lo bueno o malo que puede ser. Pero se olvida de ese autovalor que nosotros tenemos que tener sobre nosotros mismos. Es decir, y para poder valorarnos, la primera regla es conocerme. Entonces, si yo no me conozco, ¿cómo me puedo valorar? ¿Qué es lo que pasa comúnmente? Que desde que crecemos se nos va marcando un registro de dependencia. Desde bebé nos fueron creando una situación de dependencia. Depender de aquellos que nos cuidan, depender de aquellos que nos aman, y después nosotros los vamos a buscar en las relaciones, en el trabajo, en las situaciones. Por ejemplo, supónganse que ustedes fueran a buscar un trabajo y se presentan en el trabajo y le dicen, necesito el trabajo.
Si la persona le pregunta, ¿por qué usted está aquí? Porque necesito trabajo. ¿Piensan que sería la mejor respuesta? ¿Qué pasaría si le dijeran al revés, estoy aquí porque ustedes me necesitan a mí? Marcaría confianza. Esa persona quedaría, bueno, la persona confía en sí propia, se valora. Y la otra persona seguramente respondería, muy bien, ¿y por qué usted cree que nosotros precisamos de usted? Y ahí viene el gran desafío. Yo tengo que venderme, tengo que mostrar quién soy yo. Y tengo que confiar en aquello que yo voy a decir. Porque si no lo hago, ¿quién me va a creer? Es como si ustedes van a comprar algo y el vendedor le dice, bueno, mire, la verdad que no sé. ¿Ustedes qué van a decir? Bueno, si no sabe, ¿cómo le voy a comprar a él? Si no sabe qué es lo que está vendiendo. Es lo mismo. Si ustedes se tienen que vender a ustedes mismos, ¿cuál es la oferta que hacen? Si no se conocen. ¿No? Si yo voy a comprar algo, voy a estudiar el producto. Bien, piensen ahora en ustedes mismos. ¿Cómo hago para estudiarme a mí mismo? Para valorarme, para conocerme. Piensen en esto, no sé la edad de cada uno, pero no pasan más de 20, ninguno de ustedes. ¿Sabes? Entonces, en estos 20 años que llevan consigo propio, no se conocen todavía. Pero seguramente si hubiesen pasado con otra persona, seguro que, ay, sí, este tiene tal defecto, tiene tal virtud. Es más fácil, ¿no? Mirar a los demás. Pero cuando nos llega la hora de mirarnos nosotros mismos, ahí viene el conflicto. ¿Por qué nos cuesta tanto conocernos? Saber quiénes somos, conocer nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestros sentimientos, lo que quiero. Miren algo que yo he visto a lo largo de mi vida, ¿no? Siempre que se le pregunta a alguien qué es lo que quiere, la persona dice, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Es lo más común. Te digan, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Ahora, es decir, observen su mente, funciona en forma negativa sobre ustedes mismos. ¿Qué significa esto? Que nosotros colocamos el no quiero, pero ¿saben cómo funciona nuestra mente? Nuestra mente no reconoce el no. Entonces ustedes dicen, no quiero esto, y eso aparece. Y ustedes se preguntan, ¿por qué me aparece esto si es lo que no quiero? Porque en la realidad, en su interior no reconoce la palabra no. Entonces dicen, no quiero sufrir, y de repente, no sufrimiento. Dicen, ¿pero por qué si es lo que no quiero? Es que justamente el problema no está en lo que no quieren, el problema está en que no saben lo que quieren. Entonces, al no conocer lo que quieren, viene lo que no quieren, porque es lo que ustedes están exponiendo. Entonces, cuando aprendemos eso, nos liberamos de las situaciones, ¿no? Es decir, aprendemos a reconocer que yo no necesito saber lo que no quiero, yo necesito saber lo que quiero. Por ejemplo, ¿ustedes les gusta la paz? Bien. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la paz se pierde? Hay algo, ¿no? Es decir, ¿qué significa la paz? La paz significa un estado interior de tranquilidad, por ejemplo. Estar en paz significa que nada me perturba. ¿Por qué buscamos la paz afuera? Ustedes dicen, no, el problema es que yo no estoy en paz porque esta persona me molesta, porque la situación no es la mejor, porque esto, porque el otro. Siempre hay una excusa. Mírense, miren su vida, obsérvense. ¿Cuántas veces han dado excusas por las situaciones que pasan en su vida? Eso somos campeones. Nadie nos gana.
ganamos todos los mundiales. Cuando queremos evitar dar una respuesta de algo, ¿qué decimos? El problema está afuera. Nunca somos responsables de nada. Nunca nos hacemos creadores de nada. Siempre pensamos que el conflicto está afuera. O son las personas, o es el trabajo, o la sociedad, o es el gobierno, o son los socialistas, o son los de la derecha. Si cualquier uno es bueno, para evitar afrontar a nosotros mismos. Entonces, por supuesto, si yo no soy capaz de entenderme, de observarme, es más fácil proyectarme fuera. Coloco mi visión fuera, busco las excusas fuera y automáticamente pienso que tengo la solución. El problema está afuera. Pero la realidad, ¿cuál es? Por ejemplo, si ustedes tienen un vehículo y el vehículo funciona mal, ¿quién es responsable del vehículo? ¿Quién lo conduce? Entonces, si no sabe conducir, es normal que el vehículo comience a dar fallas. Si la persona tiene cuidado en la conducción, presta atención, el vehículo va a durar más tiempo. Es una realidad. Entonces, al no saber observarnos a nosotros mismos, no podemos confiar en nosotros mismos. Entonces siempre vamos a buscar un bastón fuera, alguien en que apoyarse. O sea, en la sociedad, sea un grupo, sea una persona. Fíjense, por ejemplo, el tema de las relaciones. Yo durante muchos años ejercí la profesión de abogado. Y en los primeros años de mi carrera, trabajé mucho en el tema de familia. Yo quería ayudar a la gente, hasta que me di cuenta que la gente no precisaba ayuda, se matan solos. Porque es la realidad. Generalmente, toda la gente cuando se casa supuestamente por amor. Pero a los años de convivir, se odian. Y se quieren matar uno con otro. Entonces mi cuestión siempre era la misma. Si ustedes se casaron por amor, ¿por qué es que se odian? Porque él me engañó, o porque ella me engañó. ¿Pero cómo le engañó? Porque él me dijo que era algo y es otra cosa. Entonces el problema no está en lo que es el otro. El problema está en que yo visualicé o proyecté una imagen en el otro. Entonces al proyectar esa imagen que yo quería, me autoengañé. Fíjense, porque proyecté mi confianza en esa persona. Porque como no confiaba en mí, busqué que esa confianza en el otro. Entonces, claro, cuando no funciona, lo culpo a él porque no funciona, en vez de mirar, a ver, espera ahí, ¿en qué me engañé yo? ¿Qué es lo que yo hice mal? Si yo consigo entender lo que he hecho mal, es fácil cambiar, es fácil modificar las cosas. Pero si simplemente me empecino en buscar la culpa afuera, ¿cómo se puede cambiar? ¿Qué posibilidad hay de mejorar? Ninguna. Porque tal vez pueda mejorar algo externo, ¿no? Por ejemplo, la señora hace fácil maquillarse y ya quedan maravillosas todas. El hombre es más difícil y con maquillaje se arregla. Por eso que dicen, mientras más feo, más hermoso. Pero la realidad es que la verdadera belleza está en el interior, no fuera. Y es ahí donde fallamos. Como no sabemos reconocer nuestra propia belleza interior, la buscamos fuera. Y pensamos que de esa forma nos compensamos. Buscamos una compensación en la forma externa.
Y no se puede compensar lo externo en el interior. La única forma de yo estar bien es conocerme, valorarme, respetarme. Fíjense en una palabra, dignificarme, es decir, dar dignidad a uno mismo. ¿Cuántas veces caemos en el típico error de sufrir por el otro? De que pensamos que el amor es sufrimiento. Muchísimas veces. Madres con sus hijos, o padres con sus hijos. Si de una forma u otra pareciera ser que el sufrimiento es amor. Y en la realidad es lo opuesto. El apego es lo que te da sufrimiento. El apego es la posesión, es decir, yo creo que poseo a alguien. Entonces, ¿se puede poseer a alguien? Ahora pregúntense en el revés, ¿puedo poseerme a mí mismo? ¿Alguna vez han hecho el esfuerzo de poseerse a sí propios? ¿Ser los dueños de ustedes mismos? Fíjense, a todo el mundo le pasa querer controlar lo que está afuera y no se puede controlar. Las únicas dos cosas que podemos controlar en nuestras vidas es los pensamientos y en qué utilizo el tiempo. No al tiempo, pero sí en qué lo utilizo. Son las dos únicas cosas que ustedes pueden decidir. El resto no lo pueden controlar. ¿Qué pueden controlar? Díganme. Si los pensamientos están dentro nuestro, la elección es de ustedes, cómo los utilizan. Entonces, mírense a sí mismos. En este propio momento, en este momento, observen sus pensamientos. ¿Tienen control de ellos? ¿Por qué? Si es tan fácil. ¿Quién crea los pensamientos? Nosotros. Entonces, ¿por qué no puedo decidir lo que yo quiero pensar? Observen esto. Cualquier cosa que ustedes vean, cualquier cosa que ustedes vean aquí, un cuadro, la mesa, lo que ustedes vean, ¿cómo nació? Una idea. Exacto. ¿Y qué es una idea? Cualquier cosa que ustedes ven aquí, nació a través de un pensamiento. Entonces, si yo no presto atención a mis pensamientos, no puedo tener el control de mis sentimientos. Y si no tengo el control de mis sentimientos, tampoco tengo el control de las emociones. ¿Qué son las emociones? Lo que sentimos cuando pensamos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con las emociones? Que nos hacen estar bien o mal, ¿Por qué? porque es lo que gobierna toda nuestra fisiología, ¿no? En plan, cuando estoy alegre, todo mi sistema va acorde a esa alegría. Creamos unas hormonas, unas endorfinas, vamos, Ok. y cuando estamos mal, pues lo contrario. ¿Y los sentimientos? Los sentimientos generan emociones. Perfecto. Para que lo entiendan mejor, las emociones son un conjunto de sentimientos, como un cóctel. ¿Vieron un cóctel donde se mezclan varias cosas? Se bate y sale una mezcla. Bueno, entonces las emociones no son buenas porque no las tengo controladas. Se mezclan, se descontrolan y explotan. Entonces puedo sentir una gran felicidad o una gran tristeza y así como lo sentí, así caí. Porque es una explosión. El sentimiento no. El sentimiento es algo controlado. Yo estoy sintiendo algo, lo aprecio, lo valoro, pero la emoción no, explotó. Es una explosión que se produce. Duró segundos y después no les pasa. Por ejemplo, la ira, que es la emoción más común y más terrible de todas. Ustedes se ponen iracundos.
Pierden el control completo, dicen barbaridades y después ¿qué pasa? Nos arrepentimos. Porque tal vez estábamos completamente equivocados. Y tal vez una amistad o una relación la perdimos porque explotamos. Y yo lo que he aprendido a lo largo de mi vida es que nunca tomes una decisión con ira. Si estás molesto, si te molesta algo, si sientes que te perdiste el control, nunca tomes una decisión. Porque después no hay vuelta atrás. Una vez que dijiste algo, no se puede borrar. Y más si lo hiciste. Entonces, este tema de confiar en sí mismo significa principalmente tener el control de tus propios sentimientos, para lo cual necesitamos conocerlos. Por ejemplo, cada uno de ustedes seguramente tiene una virtud más que otra, ¿no? Una virtud que valoran más. Puede ser el autorrespeto, puede ser la humildad, puede ser la sinceridad, puede ser la verdad, puede ser el amor, puede ser la felicidad. Entonces, esa virtud normalmente nos va a servir, digamos, como despegue, ¿no? Es decir, supónganse, ustedes eligen una virtud que sienten que la tienen más interiorizada y la van a utilizar como una herramienta para su propio crecimiento. Y les va a permitir crear otras virtudes. Por ejemplo, por ahí a veces son humildes, pero caen en la sumisión. ¿Nunca les pasó? Entonces, ¿está correcto eso? No, porque hay un desequilibrio. ¿Comprenden? Entonces, todas las virtudes necesitan otra virtud que te equilibre. Entonces, supónganse, si yo soy demasiado humilde, me voy a un extremo, necesito otra virtud que se llama autoestima, lo cual va a equilibrar y no me va a permitir irme a la sumisión. Cuando me vaya cayendo, va a decir la autoestima, no, no, espera ahí, calma, no vayas por ahí. ¿Comprenden? Entonces, todas las virtudes requieren de un equilibrio con otra virtud. Por ejemplo, una persona que es muy amorosa, tal vez requiera de disciplina para decir, bueno, hasta acá llegó el amor y no me tengo que ir al extremo. Porque a veces la persona que siente que tiene que amar, en la realidad entrega sus valores, su dignidad y se deja de respetar. Y espera que el otro lo respete. Y ahí se pierde todo. Entonces, debo ser disciplinado para equilibrarlo, para ponerme un límite a mí mismo. Hasta acá tengo que llegar. Entonces, ¿están viendo cómo juega todo esto? Entonces, muchas veces damos mucho valor a una cualidad que tenemos, pero nos olvidamos de equilibrarla. Entonces, ahí pasa que perdemos la fe en nosotros mismos. Dejamos de confiar. ¿Por qué? Porque sabemos que cometemos errores de esa forma. Entonces, al cometer errores, perdemos la fe. Entonces, ¿qué es lo que nos da el sufrimiento? ¿Las otras personas? No, nuestros propios errores. Cada vez que yo me equivoco en mis decisiones, sufro. Y lo peor de todo es que voy perdiendo mi confianza en mí propio. Es como si estuvieran en un trabajo. Imagínense en un trabajo de precisión y de repente cometen un error. Bueno, ok, el primer error, perfecto, fue una falta de entendimiento, está trabajando, está. Y me distraigo, estoy pensando en otra cosa, otro error. Me traigo otra vez, otro error. Ya no hay una forma de decir, bueno, fue un error. ¿Qué es lo que es en la realidad? Falta de prestar atención. Cometemos errores por no prestar atención.
Entonces, así como lo hacemos en nuestro trabajo, en alguna actividad, en algo físico, por ejemplo, si yo estoy cocinando, estoy cortando y me distraigo con algo, seguramente me corto un dedo. Y nos pasa diariamente, seguramente. Porque ¿cómo es que uno se puede cortar? Cuando se distrae. Y eso es lo que nos pasa en la vida física espiritual. Nos cortamos interiormente porque nos distraemos y entonces, ¿qué es lo que provocamos? Un autodaño. Nos dañamos a nosotros mismos. Entonces, esta idea de construir confianza significa que la primera cosa que tengo que entender es, ¿por qué es que pierdo la confianza en mí mismo? Porque lamentablemente no me estoy dando respeto. No estoy prestando atención en mí mismo. Entonces, naturalmente, al no prestar atención, me equivoco. Entonces, primera regla, ¿qué es lo que ustedes quieren de su vida? ¿Lo saben? ¿Alguien de aquí sabe lo que quiere de su vida? No me digan lo que no quieren. ¿Qué es lo que quieren? Ser feliz. Bien, ¿qué es lo que te hace perder la felicidad? Por ejemplo, un trabajo que no te gusta, no sé. Observa, estás diciendo algo externo. Vale, algo. Sí, no, está bien lo que dices. Es decir, algo que no te gusta te hace perder la felicidad. Ahora el problema es, ¿por qué pierdo la felicidad por algo que no me gusta? Es decir, porque me estoy identificando con lo que está afuera. Es decir, fíjense qué interesante esto. La autoconfianza tiene que ver con la identidad. Al identificarme con lo que está afuera, y como no puedo controlar lo que está afuera, me hace perder mis propias cualidades, aquello que yo más quiero, la paz, la felicidad, el amor. Entonces, lo que yo tendría que cambiar es la identidad. Dejar de pensar en lo que está afuera para comenzar a pensar en lo que está adentro. Normalmente yo cuento siempre la misma historia. Cuando yo fui para Londres, en la organización, tuve que ir a trabajar en la cocina, ayudar en la cocina. Y la persona que estaba a cargo de la cocina, la verdad que bastante malhumorada. Y claro, yo decía, por Dios, ¿por qué me toca trabajar con esta persona que no le gusta nada? Entonces fui, hablé con la directora, le digo, no me puedes cambiar de lugar. Y ella se sonrió y me dijo, sí, yo sé, porque todo el mundo tenía problemas con esa persona. Me dice, ¿por qué no le das una oportunidad y aprendes a cuidar tu felicidad? Yo me quedé, para mí, cuando me dicen eso, es como que me desafían, ¿no? Entonces, para mí fue un desafío. Yo dije, ok, está bien. Bueno, a ver, tengo que darle una oportunidad a esta persona que me trata mal y tengo que proteger mi felicidad. Entonces dije, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo este dilema en mi vida? Porque yo a la otra persona no la puedo controlar, pero sí tengo que controlarme a mí mismo. No debo sentirme insultado o agredido por ella. Entonces empecé a pensar, empecé a observar, todos los que trabajan acá, la mayoría son madres. Le digo, tal vez ella sea madre y no tenga el hijo. Bueno, tal vez yo tenga que ser su hijo. Y empecé a jugar con ella diciéndole mami. Entonces, cosas, ok mami, ok mami. Y ella me miraba. Y yo bromeaba con ella y mami, y a veces le cantaba. Y ella decía, no te entiendo, porque era hindi, ¿no? Entonces no entendía cómo le cantaba. Yo le cantaba cualquier canción así a propósito, pero le gustaba y comenzó a sonreírme, comenzó a tratarme bien, comenzó a darme fruta. Y fue que ahí me di cuenta, no puedo dejarme influenciar por los demás. Esta persona estaba de mal humor por ella, por vaya a saber qué. Y yo me estaba dejando afectar por ella. Yo dije, no, tengo que cuidar mi felicidad. Y al actuar de esa forma, no solo provoqué
que cuidé mi felicidad, sino que provoqué un cambio en ella. Porque después todo el mundo me decía, no te vayas de acá. Porque claro, ella, estaba yo y se reía y le hacía bromas y ella se divertía, se sentía mejor. Pero miren qué curioso cómo es la vida. Cuando vencemos algo, vino una nueva oportunidad. ¿Y qué pasó? Me cambiaron de sector. No lo tuve que pedir. Surgió algo, me llevaron a otro lugar. Entonces, el problema no es el trabajo. El problema no son las personas. El tema soy yo. ¿Por qué es que yo no me valoro? ¿Por qué es que yo no me respeto? ¿Por qué es que yo me dejo afectar por cualquier cosa que los demás digan o hagan? ¿Lo han pensado? ¿Realmente ustedes se aman? ¿O se cambiarían por otro? ¿Vieron que en las parejas cuando uno dice, bueno, se gastó el amor, ya no siento lo mismo, entonces, bueno, voy a cambiar? Bueno, ¿ustedes se cambiarían a ustedes mismos? ¿Podrían cambiarse? Pues háganlo. Háganlo y ámense de verdad. Porque la imagen que tienen de ustedes mismos tal vez no es la mejor. Porque si estamos buscando afuera la solución, es porque no estoy viendo la solución en mi interior. Entonces, ¿cómo pueden confiar en ustedes mismos si no se aman? Piensen, ¿qué significa amar? Amar significa respetar. Amar significa soltar el pasado. Todo lo que pasó ya pasó. Ahora obsérvense en ustedes mismos. ¿Cuántas veces se encuentran pensando en algo que pasó? ¿Cuántas veces se ven mal por algo que ya pasó y tal vez años atrás? Y preguntándose por qué permití esto, por qué no hice tal otra cosa. ¿Pueden cambiar algo de lo que ya pasó? No se puede. Entonces, ¿por qué le damos tanta vuelta en nuestra cabeza al pasado? ¿Qué ganamos con eso? Absolutamente nada. Perdemos tiempo, perdemos oportunidades. ¿Por qué? Cuando yo estoy pensando en el pasado, no veo el presente. Cuando no veo el presente, las oportunidades pasan y yo no las vi. Entonces a veces ustedes se quejan, no tengo oportunidades. No, las oportunidades están, el problema está es que yo no las estoy viendo. ¿Cuántas veces habrán visto gente que se vuelve, por ejemplo, por decir algo, millonaria, e hizo algo que ustedes dicen, bueno, esto es una tontería, lo podría haber hecho yo, pero no lo viste? ¿Es cierto o no? Dice, es un genio. Tal vez la persona no sea un genio, simplemente estaba atento a ver el momento. Lo atrapó, tomó la oportunidad y lo hizo. Ahora obsérvense en ustedes mismos. ¿Cuántas oportunidades perdemos estando pensando en lo que podría haber sido, lo que no podría haber sido, en lo que el otro dijo, en lo que el otro no dijo? Puedo yo estar engañado, pero mi experiencia dice que yo perdí muchísima oportunidad en mi vida justamente pensando en lo que ya no podía ser, en lo que ya había pasado. O muchas veces pensando en el futuro. Ay, cuando pase esto, me gustaría lo otro, y mientras tanto el presente se fue. Por ejemplo, ustedes tienen deseos, les gustaría algo, y siempre dice, ay, me gustaría que pasara tal cosa. Ahora observen la palabra, me gustaría. Significa que en su interior tienen dudas de que ustedes lo vayan a alcanzar. Tienen miedo de alcanzarlo. Porque si en la realidad lo quisieran, dirían, lo voy a obtener. Lo voy a hacer. Pero cuando piensan, me gustaría, es falso. Es falso. Porque ustedes no están poniendo la energía en eso. Simplemente quieren un milagro.
Pero cuando quieren algo, lo consiguen, ¿o no? Entonces el problema está en falta de determinación. ¿Y por qué no determinamos las cosas? Porque no confiamos en nosotros mismos. Miren qué simple. Están esperando un milagro que venga de afuera. ¿Y por qué esperamos algo de afuera? Por algo muy simple, no confiamos en nosotros. Entonces, ¿cómo es que la vida puede cambiar si yo no confío en mí propio? ¿Cómo voy a obtener algo más si yo no hago algo nuevo? Si yo sigo pensando de la misma forma que pensaba antes, voy a seguir obteniendo los mismos resultados que obtenía antes. Es tan simple como eso. 2 por 2 es 4, no lo pueden cambiar. Entonces, si siguen pensando y haciendo lo mismo que hacían antes, ¿qué es lo que va a cambiar? Entonces piensen, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Primero de todo, regla número 1, conocerse. Si yo no me conozco a mí propio, no sé con qué estoy jugando. Si ustedes van a hacer algo, por ejemplo, este ordenador, si lo van a manejar, van a querer aprender cómo se usa, ¿no es cierto? Entonces, hasta que no lo conocen, no saben cómo utilizarlo. Bueno, a ustedes mismos, si no se conocen, ¿cómo se van a utilizar de la mejor manera? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a buscar todo en lo externo, en su imagen externa, en la actividad externa, pero se olvidan de lo más importante, lo interno. Si hoy yo tuviera que dejar el cuerpo, ¿qué me voy a llevar conmigo mismo? ¿La casa, el coche, la esposa, los hijos? No. ¿Qué? La vivencia. ¿Sí? Y entonces, si tus vivencias no fueron vivas, por decirlo así, si no fueron felices, ¿me voy a sentir bien? No. Entonces voy a crear algo negativo. Por lo tanto, piensen esto. Lo más importante en su vida es proteger su propia felicidad. Y ser feliz significa estar bien con uno mismo. No es por lo que hago, no es por lo que tengo, no es por donde estoy. Es porque estoy bien conmigo mismo. Entonces, cuanto mejor me conozco, cuanto más me valoro, más me voy a respetar y más me voy a cuidar. Entonces, no voy a permitir caer en errores tontos que me den sufrimiento. No voy a permitir que otras personas me transmitan su sufrimiento. No voy a aceptar el sufrimiento que los demás quieran darme, porque no me interesa. ¿Lo entienden eso? Ahora, ¿por qué cada vez que alguien hace algo, dice algo, ustedes sufren? Porque tenían Apego. expectativas. Esperaban que esa persona actuara de determinada forma, esperaban que esa persona dijera algo específico. Y la expectativa es nuestro mayor enemigo. Ustedes quieren ser felices, no esperen nada de nadie. Hagan todo sin esperar nada. Hagan todo por ustedes. No es egoísmo. El egoísmo es una situación de que mi felicidad depende de cuán bajo estén los demás. Yo no dependo, mi felicidad no depende de los demás. Mi felicidad depende de mí propio. De cuán bien yo me sienta conmigo mismo. Cuánto yo me valore, cuánto yo me ame a mí mismo, cuánto yo me respete a mí mismo. Si no hay respeto, si no hay amor, no hay nada. Absolutamente nada. Hay un vacío interior que ustedes pueden intentar llenarlo comprando cosas o teniendo personas o teniendo lo que sea, pero el vacío va a continuar, porque el vacío interior no se llena con lo externo. Es imposible. Y se los digo porque conocí de muchísima gente con riqueza o bienes o lo que fuese, materiales,
e internamente sentir un estado de tristeza, que uno se pregunta cómo es posible, esta persona tiene todo, pero no se siente bien, porque en la realidad puede tener lo externo, pero si no está internamente bien consigo misma, surge el sentimiento de culpa, surge el sentimiento de tristeza, surge ese vacío interior que solamente se puede llenar con ese autoconocimiento, con esa confianza en sí mismo, con ese amor en sí mismo, con ese valor en sí mismo. Y cuando uno lo crea, no lo puede soltar, porque te das cuenta que eso es verdadero. El resto, todo lo demás, se los digo sinceramente, es falso. Es falso. Porque si no hay un amor verdadero interiormente, ese amor externo que ustedes buscan va a ser momentáneo. En algún momento va a fracasar no por lo que hizo el otro, va a fracasar porque ustedes internamente no se sienten bien. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Si no lo saben, es tiempo de averiguarlo. Es tiempo de pensar en ustedes mismos, darse su tiempo y pensar, realmente, ¿qué quiero de esta vida? ¿Quiero la felicidad? Muy bien. ¿Qué es la felicidad para mí? ¿Es tener algo? Es pasajero, porque así como hoy lo tengo, mañana no lo puedo tener. ¿Es estar bien físicamente? Sí, eso te puede ayudar, pero no es siempre. Alguna vez puede no estar bien. Entonces, no podemos ser falsos con nosotros mismos. Ustedes pueden mostrar muchas caras a los demás, pero internamente solo tienen una. Y seguro que no la conocen. Entonces, cuando conozcan esa cara interior, ahí es que va a hacerse la luz en su interior. Y ahí es que va a surgir el poder en su interior, la fuerza de voluntad para construir cualquier cosa que ustedes quieran. Si no se observan a sí mismos y se quedan mirando afuera, todo afuera es pasajero. Hoy está, mañana no está. Absolutamente todo. Ustedes pueden tener un buen día, pero tener una buena vida es diferente. Tener una buena vida es aceptar lo bueno y lo malo que nos pase y dejarlo ir, porque todo es momentáneo. Entonces entiendan esto, la energía se mueve y fluye, no la pueden retener, pero acompáñenla, déjenla fluir. Viene lo malo, déjenlo que fluya y se vaya, no lo retengan en su cabeza. Hoy estaba viendo un artículo de un médico colombiano que está curando personas, le llama la neurociencia, a través de hacerle entender a las personas justamente eso, que retienen los momentos tristes en su vida, enfermando su propio cuerpo. Personas, por ejemplo, que estaban paralíticas, que no le encontraban solución, miraba el video y esa mujer, que era una médica, estaba maravillada, podía caminar cuando nadie le daba solución. ¿Por qué? Porque ese médico le hizo entender que todo estaba en su cabeza. Porque él decía que nos acostumbramos al dolor de tal forma que lo hacemos nuestro. ¿Cómo se llaman los dos? Ahora no me acuerdo. Médico colombiano, si después no puedo mirar y te lo digo. Tantillo. Que me sorprendió porque realmente es lo que nosotros decimos aquí. Es verdad. Porque en la India existe la homeopatía. Ustedes han escuchado. Y la homeopatía, cuando vas a un médico homeopata, no te dice dónde te duele, te empieza a preguntar de tu vida. Y hace todo un estudio de tu vida. Y de ahí te encuentra la medicina que te necesita. Porque tiene que ver con tus sentimientos, con las emociones que creaste. Y eso es exactamente lo que queremos aprender aquí. Que el cuerpo se enferma,
no por lo externo, sino por lo interno. Y está comprobado, fíjense en el tema de lo que pasó, no puedo decir la palabra, pues si no, después me lo clausuran acá, en la internet. Pasó, la mayoría de esa gente que sufrió más, eran las personas que más miedo tenían. Las que más miedo tenían. Porque nuestro sistema inmunológico cae cuando nuestros sentimientos caen. Nuestro cuerpo reacciona a nuestros pensamientos. Entonces, piensen en eso. Analícenlo, obsérvenlo. Y piensen en ustedes mismos, si se dan valor a sí mismos o no. Y puede ser que su actitud cambie, puede ser que algo nuevo aparezca, pero nunca se cierren al pensamiento de que mi vida ya está hecha. Porque la vida es cada día. Y hasta que yo no deje el cuerpo, mi vida continúa. Y mismo cuando deje el cuerpo, mi vida va a continuar. No en este cuerpo, en otro, pero va a continuar. Entonces lo que yo tengo que entender es que soy una energía eterna y que esa energía es producto de mis pensamientos. Y hasta que yo no entienda eso y maneje mis pensamientos, lo que me van a manejar son las situaciones externas. Observen, todos sus pensamientos son como un proyector. Ven algo afuera y se proyecta adentro. ¿Entienden? Entonces, dejen de observar tanto afuera y comiencen a observar interiormente, y a partir de ahí comiencen a observar lo de afuera, para no ser influenciados. Si hagan lo contrario, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pensamos conforme a lo que está afuera. No, primero piensen y después observen. Hagan al revés. Y ahí van a entender, van a observar las cosas y no se van a dejar influenciar. Y ahí van a tener confianza en sí mismos, porque van a decir, no, no, espera ahí, esto no me interesa. Yo soy mi propio dueño. Yo soy quien determina lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, presten atención a eso, den valor a eso, y van a ver que su vida va a cambiar. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Se me permites, Mário, boa tarde a todos. Se me permites, Mário, eu diria o seguinte. Quando nós tomamos consciência de que temos o comando da vida na nossa mão, tornamos-nos de facto empoderados. Porque de facto é isso que nós temos. Eu posso mudar o canal daquilo que estou a ver. Hoje temos, permite-me esta imagem, muitos canais de televisão. Ficar de frente à televisão e ter o comando na mão permite-me escolher o canal, como ocupar o meu tempo. É isso. Él está diciendo que tenemos el comando, el control de nuestra televisión, y entonces así también tendremos el control de nuestra vida, ¿no? Si tomamos el control en nuestras manos. ¿Alguien más? Sí. Me gustaría preguntarte qué habilidad consideras tú que, por lo que nos estás diciendo, que es fundamental para poder, pues, de alguna manera, construir esa autoconfianza dentro de nosotros. En los momentos de mayor conflicto, de mayor, por lo que pasamos por nuestra vida. Bueno, cada uno tiene su propia habilidad, ¿no? Sus propias cualidades. El tema es que como no nos observamos a nosotros mismos, no prestamos atención. Entonces yo creo que el trabajo que tenemos que hacer hoy en día es prestar más atención a nuestra forma de ver, de pensar, y comenzar a decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Es decir, por ejemplo, yo lo hago conmigo mismo. Cuando tengo algún sentimiento, yo me observo mis sentimientos. Cuando tengo un sentimiento negativo, me pregunto por qué, para qué, qué gano con esto. Nada, entonces no lo quiero. Yo decido, elijo.
pero tengo que estar atento a ello. Pero si yo le dejo continuar, es como una bola de nieve, ¿no? ¿Vieron la bola de nieve chiquita? La lanzan en la nieve, comienza a girar, comienza a amontonarse más nieve, más nieve, más nieve, y se hace una gran bola. Y me tapa y me mata. Lo mismo me pasa, dejo que eso vaya aumentando, le doy más pensamiento negativo, más pensamiento, que yo crece más, y me acaba tapando completamente y dejo de ver lo demás. Dejo de ver lo bueno, dejo de ver todo lo positivo y comienzo solo a ver lo negativo. Porque alimentan lo negativo. Exacto. Lo alimentamos, sin duda, al pensar en ello. Entonces, para mí, la herramienta fundamental es trabajar la autoobservación. Es decir, observen sus propios pensamientos y comiencen realmente a decidir qué tipo de pensamiento ustedes quieran. Gracias. Nada. También quizás puede ser la forma de por qué actuamos de tal manera, ¿no? ¿Sí? Es decir, observar su forma de actuar te va a indicar qué tipo de pensamiento tienes. ¿Por qué estás actuando así? ¿Sí? Sí. Yo quería aportar lo que yo hago. Yo tengo 3 palabras. Pienso, siento y actúo. Mm. Entonces, ya cuando veo los pensamientos según me vienen, ya yo misma digo, no, tienes que cambiar ese pensamiento para no actuar de esta manera. En los sentimientos negativos, siempre, vamos. ¿Sí? ¿Está bien? Esas son mis 3 reglas, para yo cambiar Pensar, sentir y radicalmente actuar. mis pensamientos. Ujú. Sí. ¿Cómo hacemos frente a esos miedos que no sabes de dónde vienen, si son familiares, claro, no sabes, o por la educación de familia? Y hay situaciones que no te influyen actualmente porque te hacen recordar eso. Yo, por ejemplo, te hablo ahora mismo, estoy en una situación de un miedo que yo sé que vienen ahí, pero no lo puedo controlar y sigo teniendo miedo y me crea ansiedad hacia un futuro. Y el problema es que me voy viendo que voy a hacer un futuro igual que mi casa. ¿Cómo romper? Bueno, muchas veces cuando creamos un hábito negativo, la única forma de cambiarlo es crear un hábito positivo. Entonces, de repente, no puedes forzar algo de un día al otro, pero sí puedes comenzar cada día a prestar más atención, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando surja ese pensamiento negativo que te provoca miedo y te provoca ansiedad, hablar de ti mismo y decirte, bien, ¿qué gano yo con esto? Nada, entonces, ¿para qué? Entonces, al crear ese hábito en mí mismo de autocuestionarme, decirme, no gano nada, no quiero esta vida, yo quiero otra vida. Yo siempre me he visto así, ¿no? Es decir, frente a mí mismo, frente a situaciones negativas que pude haber pasado, siempre me pregunto, ¿a qué le tengo que dar valor? ¿A lo bueno o a lo malo? A lo bueno. Entonces, ¿para qué estoy pensando en esto? Es decir, yo mismo tengo que manejar mis pensamientos. Yo mismo tengo que decir, no, Mario, basta. Hasta acá llegó eso. Entonces, háblate a ti mismo en esa forma. Háblate de una forma en que digas, no, me interesa. Porque el miedo es un registro que se va grabando más y más profundo. Entonces, para vencer los miedos, la mejor forma es enfrentarlos. ¿Tienes miedo a algo? Entonces enfréntalo. Y te va a atemorizar y va a decir, no, pero ¿cómo lo voy a hacer? No importa, porque es la única forma de vencerlo. Es ir a enfrentarlo, y como el miedo está en tu interior, es contra ti misma. Ponte en un espejo, háblate a ti misma y ríete de ti misma. Porque a mí me ha dado resultado, reírme de mí mismo. Porque cuando he estado triste y comienzo a mirarme, digo, pero esa cara de tristeza, ¿quién se la vende? Y entonces te empiezas a reír de ti mismo, la situación se va, desaparece. Y si no consigues, entonces escucha algo de humor, lee algo de humor, ve un diseño animado, bien inocente, que tu mente cambie.
Porque si ves algo triste, si ves una película de terror, peor. Entonces, evita todo ese tipo de cosas negativas, evita las noticias en los como se dicen los noticieros. Porque es lo peor. Porque si estás negativa, tienes miedo, esas situaciones te provocan más miedo, te provocan más negatividad. Entonces, no lo alimentes, porque lo estás a alimentar con lo que estás viendo, lo que estás escuchando. ¿Está claro? Bien. ¿Alguien más en internet quiere hacer alguna pregunta? ¿Aquí? ¿No? ¿Están todos satisfechos? ¿Han almorzado bien? Bueno, entonces vamos a hacer una meditación. Relájense, siéntense confortables, Vamos a meditar. respiren Vamos a profundo, hacer una meditación. sientan cómo el cuerpo se relaja, los pies, las piernas, los brazos. Vuelvan a respirar profundo, cierren sus ojos. Todo su cuerpo está completamente relajado. Sus pies, sus piernas, sus brazos. Sientan que están sentados frente a un lago, rodeado de árboles, con mucho verde. El agua es azul brillante. El sol les da en su rostro. Observen la paz del lugar, el silencio, la calma interior. Siento una luz interior, como un rayo de luz brillante en el centro de mi frente. Respiro profundo. Siento la energía en mi interior, la fuerza de voluntad, el amor, la paz, la felicidad. Yo, el ser, soy luz, soy amor, soy paz. Mi naturaleza es la verdad. Y siento que estoy creando un mundo nuevo, un mundo en armonía, en paz, un mundo de felicidad,
Respiro profundo. Observo mi cuerpo sentado aquí, lo lleno de luz, lo lleno de paz. Y suavemente voy volviendo hacia aquí, completamente en paz. Nuevamente respiro profundo y muy suavemente voy soltando el aire. Om Shanti.